esta presentación os voy a hablar del aprendizaje basado en tareas compartidas, una metodología consolidada para fomentar la involucración en el aprendizaje online. Empiezo introduciendo algo, ¿vale? Cuando me planteé este artículo pensé compartirlo con mis profesores en los cuales aplico esta metodología, pero es que también es cierto que digo, bueno, esto lo vengo aplicando desde el primer curso que di en la UNED, cuando tuve que instruir a tutores, incluso viene de un planteamiento previo de mi época de tesis doctoral, y digo, bueno, pues voy a concretar aquí 4 cosas básicas, ¿vale?, que yo creo que todos conocemos, pero que quizás no todos estemos utilizando los cursos online, por si os son de utilidad, ¿vale? Bien, lo que se trata es primero de tener en cuenta el modelo natural de aprendizaje, ¿vale? Todo el mundo creemos, los profesores, que sabemos de qué va, pero os lo planteo con una pregunta, ¿vale? Y es que una persona es capaz de aprender cuando está intentando resolver una pregunta que le han planteado que le interesa. Eso es clave. ¿Por qué? Porque no se trata de estudiar, o sea, los libros están llenos de respuestas que no nos han dejado plantearnos. Si en lugar de eso me plantean, intenta hacer esto, y en ese momento, cuando estoy bloqueado, me dan una ayuda, una respuesta, o incluso compartiéndola, que ahora os lo diré, ¿vale?, con el resto de mis compañeros, ¿puedo resolverla? Eso me queda. Fijaros qué planteamiento más sencillo. Pues ahí tenéis artículos desde el año 2000 en adelante, donde hemos ido trabajando esto con distintas personas. Primero, ya os digo, en mi trabajo previo aquí en el IUED, en Innova, enseñando un poco lo que era ser tutor telemático entonces, luego también en ese contexto con AudioSO, luego he estado trabajando mucho con Rodríguez Anaño, un antiguo doctorando que ahora es profesor del departamento, en la parte colaborativa. Tenéis algunas referencias, y ahora también en esta imagen que habéis visto tan acogedora, o yo la veo así, deciros que una cuestión fundamental de todo esto es tener en cuenta las cuestiones de diversidad funcional, ¿vale? Es decir, en los interfaces y en todo esto cuidar mucho la accesibilidad y el planteamiento desde el principio para que todos puedan disfrutar. Bien, entonces, ¿cuál es la base? Aquí tenéis las bases, ¿vale? Se trata de involucrar al estudiante en el aprendizaje, ¿vale? Incentivar que este estudiante indague. Hacerlo teniendo en cuenta lo que es la colaboración entre pares, eso es fundamental. Y promover el metaconocimiento, el autoconocimiento de lo que yo hago y de lo que otros hacen. Porque cuando el otro día tuve que discutir con un alumno online que por qué tenía que valorar a otro alumno, que eso... Y entonces le mandé referencias, le expliqué que era por su propio aprendizaje. Cuando uno ve que los demás valoran lo que yo he hecho y resaltan lo que es importante, y yo puedo hacer lo mismo con los demás, es que aprenden muchísimo. Está súper documentado, pero de verdad que aprenden mucho, ¿vale? Y hay una cuestión fundamental que también queremos trabajar, pero eso con más tiempo, que es cómo ayudar al profesor a que ofrezca también recomendaciones y ayudas automáticas, esto sobre todo en investigación por ahora, a través de sistemas adaptativos. Tenemos en cuenta, y esto es muy importante últimamente, la parte afectiva, ¿vale? Tenemos en cuenta, intentamos averiguar si el estudiante está realmente enganchado o desenganchado. Aquí veis un ejemplo súper sencillo, mirad, esto que veis aquí es de la época de TutorT. Y entonces lo fundamental era, ofrecíamos todo este planteamiento, pero la gente se perdía y al final tuvimos que poner guías muy orientadas. Eso es lo que no pasa ahora mismo en los cursos online y hay que garantizar, ¿vale? Cuando un estudiante llega, en teoría, tiene que, en teoría, tú lo organizas, en teoría, y luego llega el que no, el que en teoría no lo sigue y pincha donde no debe, entra en el área de documentos, no mira el mensaje que has enviado, en fin. Bien, esto lo terminamos resolviendo en TutorT de esta forma guiada. ¿Cuál es la esencia del planteamiento? Realizar tareas. Aquí veis un espacio de trabajo de una asignatura donde veis una actividad y todo el banco de actividades. Y resalto que en algunas de ellas, sobre todo en el contexto de investigación, que luego veremos, las tareas a veces tienen un peso enorme, ¿vale? Igual que las pruebas de evaluación continua, pues por ejemplo, en esta que veis aquí, que es Sistemas Adaptativos en Educación, el proyecto tiene un 30%, o sea, el proyecto final de la asignatura tiene un 30% del peso en la asignatura. En todas ellas, esto es muy interesante, lo veremos, la evaluación tiene muy en cuenta el trabajo en común de los estudiantes. Ahora veréis. ¿Cuál es la esencia? Mira, pues aquí, que no veréis nada en el pantallazo porque son muchas letras, yo lo entiendo, pero veis simplemente cómo un estudiante ha enviado una tarea resuelta al foro, con su planteamiento, y otro entra en enviar también su planteamiento. Luego lo que se hace es que todos estos estudiantes ven lo que los demás han hecho, ¿para qué? Para realizar un informe y mejora de la tarea inicial. Es decir, todos aprendemos de todos. Y yo el primero, os lo digo sinceramente, todos los años hay estudiantes que me sorprenden con cosas que yo estoy deseando aprender. Y esto es muy constructivo. ¿Qué es lo que yo hago?
con toda humildad, pero también lo hago porque es mi obligación, ¿vale? Cuando el máster, por ejemplo, es de investigación y requiere un tratamiento muy específico, además yo sé que los alumnos no están acostumbrados a investigar, yo lo que hago es, tan pronto me envían una tarea, les hago otra descripción muy extensa de todo lo que ha involucrado, de cómo se tienen que plantear los trabajos de investigación, de qué otras alternativas había, de qué otras referencias había, en fin, a veces me han dicho, pues si es que me has enviado más hojas que las que yo te he enviado, pero bueno, eso me lo puedo permitir, he de reconocer, en un ámbito de investigación y con un número limitado de alumnos, ¿vale? En el otro caso tengo que fiarme más de que los compañeros entre sí se van dando feedback y yo solo entro, evidentemente, el profesor solo entra cuando cree realmente que es necesario ayudar o reenfocar el asunto, ¿vale? Entonces, en informática, porque los resultados son muy variopintos, es decir, en las de grado funcionan de una forma y en las de máster de otra forma. Los de grado son bastante, como bien sabéis, más constantes, se involucran más. Entonces, las tasas de éxito son muy buenas, hay una correlación enorme entre este planteamiento de tareas en el foro y los resultados, y además nosotros tenemos en cuenta la evaluación global de la asignatura, luego comentaré la fórmula, siempre porque aplico la misma en todas las asignaturas más o menos, tenemos en cuenta cuando alguien hace algo colaborativo, porque hay tareas también colaborativas, no lo he mencionado, pero no es la esencia de esta charla, que es más bien trabajos compartidos en foro. Ya os digo, os comentaba que en la parte colaborativa siempre se evalúa la parte individual y de grupo, es decir, por ejemplo, incluso lo habéis visto, ¿no? Un alumno le decimos que haga una tarea, él la sube al foro, ¿vale? Y los demás alumnos la pueden ver, ¿vale? Pueden anotar, criticar o lo que sea, incluso a veces tienen que evaluarla, también lo he dicho, y él luego la mejora. Evidentemente, él primero ha tenido que enviar su tarea, ¿lo entendéis? Vale. Todo esto se hace con una planificación estricta. Esto sí que en UNED genera problemas, lo sabemos, pero nosotros lo hacemos e incentivamos esa planificación. Damos unos márgenes, pero incentivamos la planificación. Y el que a lo largo del curso no va estudiando, lo sentimos mucho, pero le afecta en cómo va a distribuir su nota, como luego contaremos. Yo creo que hoy en día, sinceramente, y teniendo en cuenta el planteamiento que hacemos, lo que tenemos que hacer es acomodar un poco los pesos de trabajo de todas las asignaturas para que esto que os digo funcione. ¿Por qué? Porque es la mejor forma. El alumno termina aprendiendo muchísimo, terminan agradeciéndolo mucho, y nosotros tenemos que equilibrarnos, porque a veces les pedimos demasiado, yo lo reconozco, y protestan porque dicen, claro, he aprendido mucho con tu asignatura, pero me ha llevado tanto tiempo, ¿veis? O sea que hay que tener un poco en cuenta estos temas. En otra asignatura de grado, estoy hablando de grados de informática todos, pero bueno, el otro era de ingeniería informática, este es de tecnologías de la información. Como esta asignatura ya la tratamos el año pasado en un artículo en el que estaba con Olga y Alejandro, profesores, el primero de la asignatura y la segunda tutora, pues no voy a excederme, simplemente os digo que las tasas de éxito son muy buenas y que la nota, como veis aquí abajo, ¿vale? ¿Veis aquí abajo? Dice que la nota que saca el alumno son los casos prácticos por el 30% de la nota, la participación en foros se lleva otro 10% y el 60% el examen. Fijaros, es bastante exigente. Lo único que hemos hecho es acomodarla, y cuando el alumno no ha hecho nada a lo largo del curso, para que no sea tan penoso, le decimos que vale, que multiplicamos por 0,7 su nota del examen, pero ha perdido un 30%. Por cierto, los alumnos que siguen el curso, ¿qué es lo que ocurre? Que van al examen y lo hacen muy sencillamente. ¿Por qué? Porque todas las preguntas que les hacemos son trabajos que han tenido que estar haciendo previamente. Conclusiones. Queda mucho por hacer. Eso está clarísimo. En todo lo que es la enseñanza online no hay magia, ni claves para resolver todos los problemas. Pero este tipo de cosas tan sencillas que se pueden aplicar en cualquier curso de la UNED funcionan, ¿vale? ¿Para qué? Para promover todo eso que indicaba al comienzo de la charla, y además deciros que estamos intentando desarrollar sistemas que cada vez están más ahí, o sea, no es investigación ya nada más, el hacer analítica de aprendizaje, minería del estudiante y dar personalización, esto ya no es investigación. Cuando yo empecé a trabajar en el campo de inteligencia artificial de educación estaba totalmente abierto. Hoy empieza a haber soluciones empaquetadas y compañías que venden, y ya sabéis que hoy en día se habla de inteligencia artificial y parece que todo está resuelto. No lo está, pero evidentemente hay cosas muy útiles y se puede resolver, y en UNED podemos tener en cuenta todo esto. ¿Para qué? Para sobre todo permitir estrechar los lazos de colaboración entre los estudiantes entre sí y entre los profesores, porque aprendemos muchísimo cuando ellos aprenden con nosotros. Esa es mi opinión. Pregunta que os lanzo: ¿cómo podemos implicar al estudiante en su proceso de aprendizaje a través del trabajo compartido? Aquí os he mostrado una solución que yo creo que funciona, pues los datos lo demuestran, pero vosotros seguro que tenéis otras muy buenas soluciones.
Y aquí tenéis referencias del grupo de investigación, del grupo de innovación docente, lo vuelvo a repetir, es Smart and Adaptive Learning and Teaching Crowding Group, el que coordina Miguel Santamaría, y luego agradecimientos. Yo ya os digo, yo aquí tenía que haber puesto como autores a toda la UNED, os lo digo de verdad, pero especialmente a la gente que ha colaborado conmigo aplicando esto, si no hubiera sido imposible. Empiezo, aquí tenéis los nombres, no voy a nombrarlo a todos, pero por la gente que estuvo en el curso de tutor telemático, por la gente, profesores que han estado conmigo, ya los he mencionado en diversas asignaturas, por tutores, que también los he mencionado, y por estudiantes del máster, que también han trabajado en desarrollar espacios de trabajo colaborativo que incentivan esta participación de una forma organizada. Es decir, en lugar de tener un foro, simplemente, en el otro lado ya simplemente el alumno no puede entrar a la siguiente tarea si él no ha aportado o no ha criticado a otro alumno. Eso sí que marca la diferencia, pero eso requiere implementar el sistema dentro de la plataforma. Por cierto, lo hemos hecho en varias plataformas, tanto en la que utiliza UNED, en ALF, como en Moodle, y funciona perfectamente. Pues con esto espero disfrutar mucho de las jornadas como vosotros. Gracias.